Bienvenidos a este seminario sobre el plan de ejecución del proyecto. Este seminario lo hemos dividido en dos partes por limitaciones que tiene la red LinkedIn para grabar solamente hasta 10 minutos. Entonces hemos dividido esto en dos partes. En esta primera parte vamos a definir qué es el PEP y cuál es su importancia. Bueno, fíjese, el PEP facilita la identificación proactiva, el análisis y la documentación de los parámetros claves, eventos favorables o desfavorables en el curso del desarrollo del proyecto que pueden impactar las decisiones tempranas en beneficio del mismo. Antes de iniciar la preparación del PEP, hay que hay que disponer de la siguiente información. Tipo de proyecto. Como ustedes saben, hay aproximadamente 9 tipos de proyectos. Proyectos de petróleo y gas, proyectos de desarrollo tecnológico, proyectos de informática, etc. El otro aspecto muy importante es la capacidad. Cuántas toneladas métricas o toneladas van a producir ese proyecto diario. Eso es importante definirlo, ¿no? Y la ubicación. La ubicación es importante, ¿no? Por cuestiones climatológicas y por cuestiones de logística de transporte. Entonces, esa pregunta hay que responderla bien. Después tenemos el alcance. ¿Qué incluye y qué no incluye el alcance? El estimado de costo preliminar. El estimado de costo preliminar es una cuantificación del alcance. Esta información es importante, ¿no? Después, reporte de visita al sitio. Hay que saber cómo es el terreno, cómo son los accesos, qué hay alrededor de lo que se va a constituir el proyecto. La otra parte importante es el programa maestro preliminar. En el programa maestro preliminar, si tiene ya una primera visión de cuánto es la duración del proyecto, cuáles son las dependencias y cuáles son las interfaces con los entes internos y con los entes externos. Después tenemos los requerimientos contractuales. Los requerimientos contractuales son importantes porque vamos a ver qué tipo de estrategia de contratación se va a realizar. Requerimientos especiales de diseño y construcción. Restricciones climatológicas. Estamos hablando de 2 estaciones, de 4 estaciones. Estamos hablando de clima lluvioso, de nieve, etcétera, ¿no? Estudio de impacto ambiental y reportes de factibilidad técnico-económica. Esta información es importante para saber cuál es la rentabilidad del proyecto y para ver cómo estamos con la permisología ambiental. Documentos de la oferta. Esta información es básica, naturalmente, para ver cuál es el alcance y cuáles son los servicios o los productos que hay que entregar para el proyecto. Ahora, la otra parte importante que surge son las preguntas que se formulan la alta gerencia, el gerente del proyecto y su equipo de trabajo, las cuales son: ¿qué tan bien definido está el alcance? ¿Cuál es el nivel de definición de ese alcance? ¿Cuáles son los objetivos específicos a ser satisfechos por el proyecto? ¿Quién hace qué, dónde y cuándo? ¿Cuáles son los desafíos y riesgos de ejecución? ¿Cuáles son las decisiones mayores que se tienen que tomar? ¿Cuándo y por quién? ¿Cuáles son las prioridades de la ingeniería, la procura y la construcción? ¿Cómo se manejarán las interfaces con los interesados, los contratistas, los entes externos y el equipo de trabajo? ¿Qué estrategias de ejecución darán los mejores resultados? Las respuestas a estas y otras preguntas son contestadas y documentadas en el PEP. Ahora tenemos los objetivos del proyecto. Vamos a definir qué son los objetivos, son los resultados esperados, pero también hay que establecer la jerarquía. O sea, ¿cuál es la jerarquía de los objetivos? Como ustedes saben, los objetivos son el costo, el tiempo, la calidad, la seguridad, los recursos, etc. Entonces, es importante identificar cuál de esos, cuál es digamos, la prioridad o la jerarquía de esos objetivos. Supongamos que la primera prioridad es el tiempo, entonces estamos hablando de que se requiere reducir el tiempo de ejecución, en cuyo caso estaríamos orientando
la estrategia de ejecución hacia un proyecto fast track. Después tenemos la estrategia de ejecución. La estrategia de ejecución tiene algunos factores que vamos a describir, ¿no? Tiene los factores limitantes. Los factores limitantes restringen las acciones del equipo de trabajo. Sin embargo, hay que incluirlos para hacer que el plan sea realista. Las premisas. Las premisas cierran la brecha entre la información real disponible y las conjeturas. La estrategia de ejecución. Hay que definir el enfoque si el proyecto es tradicional, IPC, fast track, es un proyecto de expansión, un brownfield o es un revamp. Después tenemos riesgos y oportunidades. Hay que identificar, evaluar y diseñar las respuestas a los riesgos y a las oportunidades. Después tenemos la organización. Es necesario diseñar la organización de acuerdo a las características, desafíos, factores limitantes y riesgos del proyecto. ¿Por qué razón? Fíjense, supongamos que estamos comparando proyectos Greenfield, que son los proyectos que se hacen en terreno virgen, versus los proyectos Brownfield, que son los proyectos que se hacen en instalaciones existentes, ¿no? Si vamos a ejecutar, por ejemplo, un proyecto Brownfield, que son instalaciones existentes, el equipo de trabajo medular tiene que tener unas pericias muy específicas, porque tiene que manejar las interfaces con operaciones y con otros entes. Es posible que también tenga que hacer paradas de planta, o sea que las paradas de planta formen parte del alcance del proyecto, y además el alcance siempre en proyectos Brownfield es fluctuante. Entonces tiene que tener una actitud bastante positiva y sobre todo proactiva frente a los cambios. Ahora vamos a ver la administración del proyecto. En la administración del proyecto tiene lo siguiente. Tiene la administración de contrato, cómo se va a manejar el contrato, cuál es la disponibilidad financiera del proyecto y cómo se va a manejar el control de costos. La otra parte es el control de proyectos. En el control de proyectos tenemos que definir la estructura de la división del trabajo, la EDT, o lo que se llama en inglés Work Breakdown Structure. La organización y asignación de responsabilidades de ese equipo de control de proyectos. Sistemas y herramientas de control de proyectos, evaluación y aplicación. La programación. En base a la programación tenemos que establecer cuáles son las bases y premisas de esa programación. Qué reportes se van a generar de acuerdo con los usuarios y qué contenido de información y frecuencias se requieren. Control de cambios. Es importante establecer cómo se van a manejar los cambios de alcance, etcétera, ¿no? Después tenemos estimación de costos. Estimación de costos tiene las bases del estimado, metodología de estimación, desarrollo de cantidades y contingencias y riesgos. Con esto nosotros concluimos la primera parte de este seminario. Entonces, fíjense aquí, ¿qué fue lo que incluimos en esta parte? Concluimos los objetivos, la estrategia de ejecución, la organización, la administración del proyecto, el control del proyecto y el estimado de costos. Muchísimas gracias por su amable atención. Estaré atento a sus inquietudes, comentarios y preguntas. En un próximo video abordaremos la parte 2, que corresponde a la ingeniería, la procura, la construcción y el arranque. También vamos a discutir en ese seminario brevemente el enfoque de planificación para un proyecto IPC. Los invitamos cordialmente a la parte 2 y a todos los videos que vamos a seguir haciendo. Muchísimas gracias. Feliz tarde.